Gusto en verlos, queridos hermanos. Así como están en sus asientos, les invito a que abran sus Biblias al Evangelio de Juan. Vamos a estar en el capítulo 7 en esta mañana. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 13. Juan capítulo 7, comenzando los versículos 1 al 13. Mientras buscan el pasaje, agradecerle a Peter y a Pamela y a Sean por ayudarnos en las alabanzas en esta mañana. Juan capítulo 7, vamos a estar leyendo los versículos 1 al 13. Esta mañana continuaremos el tema de la firme determinación de Jesús, firme en la voluntad de someterse a la voluntad y el tiempo del Padre. Lo habíamos iniciado la semana pasada y esta semana lo terminaremos. Versículo 1 dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y si estas cosas haces, pues manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Acompáñame a orar una vez más antes de entrar al estudio de la palabra del Señor en esta mañana. Señor, qué hermosa porción de tu palabra acabamos de leer. Y siempre es un privilegio para nosotros abrir las Escrituras y, pidiendo tu asistencia, buscar entenderlas, buscar las verdades, entender las verdades que vemos en las páginas de tu palabra. Pero no solo entenderlas, sino también vivirlas. Y a la luz del pasaje esta mañana, Señor, rogamos de que nos alientes a través del ejemplo de nuestro Señor en su firme determinación de someterse a la voluntad del Padre y hacer exactamente, llevar a cabo el plan decretado del Padre. Señor, rogamos de que sea de aliento para nuestras vidas, y para eso te pedimos tu asistencia, y que como respuesta nosotros vivamos a la luz de las verdades que vemos ahora en tu palabra. Gracias por este privilegio. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el año 1858, un hombre llamado John G. Paton, o Peyton en inglés, originario de Dumfries, Escocia, fue ordenado como misionero a las Nuevas Hébridas. Y las Nuevas Hébridas estaban localizadas al sur del océano, están localizadas al sur del Océano Pacífico, al este de Australia. Estaban habitadas estas islas, estaban habitadas por personas que han sido descritas como salvajes y caníbales. Y como se describe en la autografía del mismo John Paton,
En este lugar, el primer intento de introducirles al cristianismo a estas personas resultó en que dos misioneros, uno llamado John Williams y el segundo James Harris, fueran asesinados a golpes pocos minutos después de desembarcar en 1839. De manera que ese era el lugar en donde John Patton fue ordenado a ser misionero, y era un lugar que era hostil, era un lugar que tuvo que enfrentarse a varias dificultades. Este era el lugar en donde John Patton iba a ser enviado y fue enviado a ser misionero. Pero lo hizo voluntariamente, bajo una gran convicción profunda. John Patton quiso voluntariamente ir a este lugar y poder predicar a Cristo. Estaba determinado a hacerlo. Y su obra misionera fue abundantemente desafiada. Fue desafiada por múltiples dificultades y pruebas. Incluso las dificultades que enfrentó Patton quedaron marcadas en su vida, especialmente con la repentina muerte de su esposa e hijo pocos meses de haber llegado a las Nuevas Hébridas. Al poco tiempo de haber llegado al lugar donde fue como misionero, ambos, su esposa e hijo, mueren mientras ellos servían como misioneros. Su esposa falleció después del nacimiento de su primer hijo, dado a que después de dar a luz, Mary, su esposa, se debilitó considerablemente y falleció el 3 de marzo de 1859 a causa de un grave ataque de fiebre y neumonía. 2 semanas más tarde, su recién nacido también falleció por las mismas razones que su madre. Y frente a estas tragedias entonces, y no solo a esas tragedias que personalmente tuvo que enfrentarse Patton, sino también a las condiciones del lugar, al barbarismo del lugar, a las supersticiones que estaban plagadas en el lugar, que rodeaban el lugar, y a pesar de múltiples pruebas que pasó, Patton perseveró y fue testigo del triunfo del Evangelio a lo largo de estas islas del Mar del Sur. Y al leer la autobiografía de John Patton y ver su determinación de servir a Cristo de esa manera, llegamos a decir, qué determinación de este hombre. Y nos preguntamos, ¿qué puede hacer que un hombre esté tan determinado a vivir de esta manera? ¿Qué puede mover el corazón de un hombre a poder servir al Señor de corazón, determinadamente, de esta manera? Alguien decía lo siguiente, y creo que es verdad: lo que hace un hombre que viva de esta manera es su convicción y su firme determinación de vivir para la gloria de Dios y según la voluntad de Dios para su vida, según el Señor le llame a vivir y hacer. Su amor por Cristo y su convicción por Cristo le lleva a vivir de esta manera. Bueno, y decimos ello porque también no solo eso es de aliento para nosotros, sino que es relevante a nuestro pasaje. ¿Por qué es relevante a nuestro pasaje? Porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, llega a ser el perfecto ejemplo de ello, de vivir sometido a la voluntad de Dios y hacer todo, vivir dependiente de Dios y vivir según el tiempo, llevar a cabo la voluntad de Dios según el tiempo de Dios en su vida. Y es lo que vemos en el pasaje del capítulo 7 de Juan, versículos 1 al 13. La semana pasada iniciamos a ver los primeros versículos del capítulo 7. Ustedes recordarán, específicamente estuvimos viendo 3 lecciones de los versículos. Hemos estado viendo 3 lecciones aquí en los versículos 1 al 13. 3 lecciones del ejemplo perfecto de nuestro Señor
en su firme determinación a hacer la voluntad del Padre en el tiempo establecido por Él. La primera lección que vimos del ejemplo de nuestro Señor fue su firmeza, al ver su firmeza ante la oposición externa, como vimos en los versículos y vemos en los versículos 1 al 5. Y en ella recordábamos la semana pasada la firmeza que nuestro Señor Jesús tuvo a hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios ante la oposición a la que se enfrentó, tanto de judíos como también de haber sido abandonado por muchos que no les gustó su mensaje. Sin embargo, nuestro Señor continuó llevando a cabo la voluntad del Padre. Vimos su firmeza ante el abandono de muchos de sus discípulos, incluso, que dejaron de seguirle después de que Él había dicho que Él era el pan de vida y que era necesario comer de su carne, beber de su sangre. En otras palabras, haciendo símbolo de que en Él hay salvación, solo en Él hay salvación, y muchos le dejaron de seguir precisamente por el mensaje que Él predicaba y que dio. No solo ellos, sino que ahora aquí en el versículos 1 al 5 también vimos la incredulidad de sus propios hermanos, como muestra el versículo 5, que ni siquiera sus propios hermanos creyeron en Él desde el principio. Y eso no desanimó o no hizo cambiar de parecer a nuestro Señor en cuanto a someterse a la voluntad, llevar a cabo la voluntad del Padre que había sido decretada desde la eternidad pasada de llevar la redención del pueblo de Dios. La segunda lección que iniciamos la semana pasada fue en el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesús, de su firme determinación, es cómo ver su firmeza en depender del Padre en el proceso de llevar a cabo la voluntad del Padre. Y esta mañana, Dios mediante, terminaremos de ver este segundo punto, juntamente con una tercera lección, aquí en el ejemplo de nuestro Señor, al ver su firmeza frente a las acusaciones y el rechazo del mundo, que lo haremos en versículos 10 al 13. Hermanos, en estas tres lecciones que hemos estado viendo y que terminaremos de ver esta mañana, del ejemplo de nuestro Señor en su determinación de hacer la voluntad del Padre, también nosotros somos alentados y somos animados a imitar esta misma determinación, a vivir de esta manera y a vivir en esta misma dependencia del Padre, haciendo su voluntad, esperar en su tiempo, servirles con nuestras vidas. Así que veamos el versículo 6 entonces, donde encontramos la segunda lección sobre la determinación de nuestro Señor a hacer la voluntad del Padre en el tiempo del Padre. Recuerden que en el contexto, nuestro pasaje, hasta ahora hemos visto, desde el versículo 1, cómo el Señor Jesús está teniendo una conversación con sus propios hermanos. Probablemente, decíamos la semana pasada, estamos aquí refiriéndonos a Jacobo, a José, a Simón y a Judas. Esta conversación comenzó desde el versículo 1, y en esta conversación que él está teniendo con sus hermanos, es decir, nuestro Señor Jesús con sus hermanos, ellos, los hermanos de Jesús, le retan. Vemos que le retan a que se presente públicamente y que lo haga en Judea y que se dé a conocer ante todos. Esto es lo que los hermanos de Jesús vienen y tienen en esta conversación con él y le dicen: muéstrate públicamente en Judea, ante todos, date a conocer. Y esta conversación tiene lugar mientras se acercaba la fiesta de los tabernáculos, y la lógica detrás de las palabras de los hermanos de Jesús es: bueno, mira, durante la fiesta de los tabernáculos pues habrá mucha gente que vendrá a celebrar la fiesta. ¿Por qué no aprovechar a darte a conocer ante todos si haces todos estos milagros y señales?
¿Por qué no hacer público ello? ¿Por qué no buscar el que seas exaltado? Esta es tu oportunidad. Parece ser que esta es la lógica por el cual ellos le retan entonces y le dicen al Señor Jesús que vaya y se presente a Judea. Y entonces de los versículos 6 al 9, donde estamos en nuestro segundo punto de nuestro pasaje, vemos la respuesta de nuestro Señor en cómo le responde a sus hermanos. Y ahí es donde vemos su determinación de vivir sometido en obediencia a la voluntad del Señor en el tiempo de Dios. Y en esto encontramos un ejemplo de nuestro Señor a vivir también nosotros de esta manera. En el versículo 6 entonces, ahí en Juan 7, vemos al inicio de la respuesta de nuestro Señor Jesús a sus hermanos. Y lo primero que les dice al responderles es: mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. Dos cosas ahí en la respuesta que le da el Señor. Primero les dice: ustedes pueden subir cuando ustedes gusten. Sin embargo, mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo, es decir, de subir a esta fiesta, está determinado por la voluntad del Padre. No es cuando ustedes lo indican, no es según si pueda pareciera ser una buena oportunidad para poder aprovechar esto, humanamente pensándolo, sino el tiempo debido en el que esto va a ocurrir es según el Padre lo indique, en el tiempo que el Padre lo indique, y conforme al plan que ha estado establecido desde la eternidad pasada. ¿Y cuál era este plan que nuestro Señor seguía? Bueno, era un plan que eventualmente lo iba a llevar a su crucifixión, y que a través de ello llevaría a cabo la redención de los hijos de Dios. Es decir, el Señor, al responderles esto a sus hermanos, es como si le estuviera diciendo: sí, habrá un momento en el que Él sería públicamente presentado al mundo, mientras redimiera al pueblo de Dios en la cruz, pero no era conforme a ellos estaban presentándolo, ni al tiempo que ellos estaban diciéndolo. Mi tiempo aún no ha llegado. Una hora vendrá en la que entonces sí, el Hijo de Dios será exaltado. Pero no aún. No aún. Cristo sería manifestado públicamente en la cruz. Más adelante, ahí en el capítulo 17, versículo 1, en su oración intercesora, el Señor entonces sí va a decir cuando llegue la hora y cuando llegue su tiempo. Y leemos ahí en el versículo 1: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le dices autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Y el Señor le dice: habrá una hora, pero no es ahora. Esto sucedería en el plan perfecto, en el plan y el tiempo perfecto de Dios. Y el Señor estaba determinado a llevar ello a cabo. Nuestro Señor estaba siguiendo el tiempo perfecto del Padre. Y qué ejemplo esto es para a nosotros también, queridos hermanos. A nosotros que nos gusta hacer las cosas a nuestra manera en el momento que nosotros querramos, llevar a cabo nuestros planes según nosotros nos parezca bien. Podemos ver esto con nuestra propia lucha, en otras palabras, con nuestra lucha con la autosuficiencia y la falta de dependencia del Señor. En nuestra naturaleza caída, a menudo podemos perder de vista la perspectiva eterna acerca de la vida, acerca de lo que, hacia el llamado que se nos ha sido dado en Cristo. De ya no vivir nosotros para nuestros propios impulsos, sino vivir para aquel que se entregó y se dio
por amor a nosotros. Nos gusta, no tenemos una lucha en terminar llevando a cabo nuestros propios planes según nuestra propia inteligencia, dependemos de ello, según nuestro tiempo, según nuestra preferencia de ello, sin la guianza de la palabra de Dios en nuestras vidas, sin la asistencia del Señor, sin buscar su asistencia. Y no es que el hacer planes sea malo, obviamente no, sino el punto es sin buscar a menudo la asistencia y la guianza del Señor. Si nuestro Señor vivió de esa manera, ¿acaso no debiéramos también nosotros vivir de esa manera? Incluso la palabra de Dios nos amonesta a vivir dependientes del Señor, a vivir buscando llevar a cabo su voluntad según en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no hacerlo no solo es una forma insensata de vivir, sino también soberbia. En Santiago capítulo 4, versículo 13, leemos la siguiente exhortación. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, haremos negocio y ganaremos, y cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Tenemos una exhortación entonces a vivir, es decir, si el Señor quiere. Pero aquí de regreso a nuestro pasaje, vemos un ejemplo del sometimiento a la voluntad de Dios de parte de nuestro Señor al plan decretado por el Padre, seguir el tiempo del Padre. Y esto nos anima también a nosotros a buscar la guianza y la dependencia de Dios en nuestras vidas y en obediencia a su palabra. Lo segundo que vemos acá, en la respuesta que el Señor le da a sus hermanos, lo vemos ahí en el versículo 7, después de decirle que el tiempo de ellos era siempre oportuno. En el versículo 7 les dice, entonces, el por qué el Señor les dice que para ellos para sus hermanos, el tiempo de ellos subir a la fiesta siempre es oportuno. Y les dice el por qué. Versículo 7, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Y el punto acá, hermanos, es, el mundo ama a los que están en el mundo y no les odia. Y el punto acá, al decirle ello a sus hermanos, su Señor, es de que no experimentarían odio ellos en esos momentos, ya que aún ellos no creían en Jesús. Y mientras ellos entonces permanecieran en su propia incredulidad, ellos pertenecían al mundo y estaban en el mismo estado espiritual que todos los demás. No había alguna razón, en otras palabras, por el cual ellos fueran odiados por el mundo. Ellos podían ir a la fiesta. Esto no iba a ser, sin embargo, lo mismo con el Señor Jesús. El mundo ama a los que están en el mundo y por ello el mundo no les odiaría. ¿Cuándo es de que vendría este odio y oposición a ellos, a los hermanos de nuestro Señor, por parte del mundo? En el momento en el que ellos entonces vieran, los hermanos del Señor, llegaran a ver a Jesús como el eterno Hijo de Dios. Esto llega a ocurrir después de su resurrección. Cuando lleguen a verle como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y creyeran que en Él hay salvación y entonces comenzaran a predicar a Cristo de la misma manera. Pero aún no era así. Aunque habían vivido con Él, habían crecido y aún así no creían en Él. Ahí entonces, pero cuando llegara ese momento, en cuando dieran sus labios testimonio acerca de Cristo, entonces sí, serían odiados.
El Señor mismo lo dice en el capítulo 15, le dice esto a sus discípulos. En el versículo 18, hablándole a sus discípulos, les dice: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Cristo ya era odiado en Judea y buscaban matarle. Así como lo leímos del versículo 1. ¿Y por qué decimos esto, hermanos? Esto acá, a la luz de esta verdad que acaba de decir nuestro Señor a sus hermanos, vemos una de las lecciones también acá para nosotros. Que, hermanos, cuando vivimos determinados, y todo el creyente que viva determinado a vivir según la voluntad del Señor, en obediencia a su palabra, buscando ser devotos al Señor, esto también les será costoso de alguna u otra forma. Le costará algo. Para todo el que quiera vivir con la misma determinación de vivir para la voluntad de Dios, fielmente, de una vida, vivir piadosamente y fielmente delante del Señor y predicando el Evangelio, el mensaje de salvación, también experimentará oposición y persecución. Y vemos esto, y usted y yo lo sabemos, queridos hermanos. Quizás acá no de forma personal, pero en otros países sí, en donde creyentes el día de hoy están siendo perseguidos por predicar a Cristo. Algunos de ellos incluso llegan a ser martirizados por el Evangelio. Algunos de nosotros de ustedes que tienen padres chiquitos, quizás estarán familiarizados con una serie que se llama Los Héroes de la Fe. Y si usted los ha visto, puede ver entonces y reconocerá de que a través de esta serie de Héroes de la Fe se nos presentan a hombres, mujeres que a través de los últimos tiempos, cristianos, es decir, ha llegado a ser un ejemplo de vivir, de aquellos que han vivido de una forma determinada a hacer la voluntad de Dios, a predicar a Cristo, viviendo fielmente y predicando a Cristo como misioneros en lugares hostiles al Evangelio, aunque les cueste la vida. Y ellos vienen a ser ejemplos reales en nuestros tiempos también, de haber sido odiados por el mundo. Otros han vivido vidas devotas al Señor, renunciando a una vida de comodidad y confort para ir a lugares remotos a predicar a Cristo, en donde Cristo aún no había sido predicado. Un ejemplo de ello lo miramos al inicio como John Patton, que fue un ejemplo de ello. Otros, por predicar a Cristo de forma similar, han sido odiados por el mundo y han pagado un precio por ello. De otras maneras, quebrando lazos relacionales con amigos. Y es decir, en su determinación a hacer la voluntad de Dios y vivir de esta manera les ha sido costoso. El mundo les ha odiado porque en la predicación del Evangelio, ellos al dar testimonio del Evangelio también dan testimonio de las malas obras del hombre. Para otros creyentes han sido odiados por sus propias familias. Y hemos escuchado incluso en nuestras propias congregación de esto. Esposos, hijas e hijos. Otros por amistades que pertenecían a falsas religiones, donde han salido creyentes y ahora en su nueva convicción en Cristo, su fe en Cristo, ellos ahora han sido odiados. Pero no solo esto, aquí vemos también, hermanos, que creyentes que viven fiel, piadosamente, mirarán y experimentarán oposición. Sino todo aquel que quiera vivir de forma fiel delante de Dios, incluso será avergonzado. Será clasificado como religioso, como un cristiano de mente vacía. Quizás usted lo va a ver eso en su trabajo, en la escuela o en la familia. El punto es, ¿será que estaremos viviendo de esta manera?
fielmente al Señor? Porque esto vendrá entonces en un punto. Y es un recordatorio para nosotros que usted y yo debemos de esperar entonces que a medida que estemos determinados a vivir para la gloria de Dios de forma íntegra, también habrán otros que nos tildarán, van a hostigarle en su fidelidad, en vivir una forma fiel delante del Señor. Estando en un país en donde no hay tanta hostilidad física hacia los cristianos, la oposición no vendrá por medio de amenazas físicas a su vida, pero sí en la forma en la que usted vive moralmente, íntegramente y espiritual en su vida. Le retarán. Usted también vendrá vendrá a ser atacado, vendrá a ser confrontado con ideas que atacan y menosprecian las verdades del Evangelio. Y en esos momentos entonces usted sabrá de que tiene que tomar una postura y dar a conocer, estar firmes en las convicciones y en las verdades del Evangelio. Bueno, de regreso a nuestro pasaje, entonces en el versículo 8, nuestro Señor termina diciéndole en su respuesta a sus hermanos: suban ustedes a la fiesta, yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó él en Galilea, entonces dice el texto. Y con esto concluye su respuesta a sus hermanos ante la sugerencia que ellos le habían hecho de que se mostrara públicamente. Y esto nos lleva entonces al tercer punto, la tercera lección del ejemplo de Jesús aquí en el pasaje, en su firme determinación de hacer la voluntad del Padre en el tiempo establecido por Él. Y esto es que vemos su firmeza frente a las acusaciones y el rechazo del mundo. Su firmeza frente a las acusaciones y el rechazo del mundo. Comenzando en el versículo 10, leemos: pero que cuando sus hermanos subieron a la fiesta, después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y aquí la decisión de nuestro Señor de subir a la fiesta, después de haber dicho que su tiempo no había llegado, ha llevado a algunas personas que ven este pasaje y llegan a pensar que Jesús posiblemente aquí está cambiando de opinión a lo que previamente le había dicho a sus hermanos. Algunos, esta respuesta de nuestro Señor entonces, de querer entonces, después de que sus hermanos suben, Él entonces subir, les ha llevado a pensar de que posiblemente quizás será que Jesús había mentido, porque previamente les había dicho que no iba a subir. Y la respuesta es, pues no hubo mentira, ni mucho menos un cambio de parecer de nuestro Señor en su mente, en su respuesta a sus hermanos. Sino que lo que vemos acá es de que el tiempo y la manera en la que Dios había determinado que Él fuera a participar en la fiesta, entonces después de que sus hermanos habían subido, en ese tiempo era el tiempo adecuado y debido. Había llegado y Cristo lo estaba cumpliendo. Cristo iría a la fiesta porque era requerido que todo israelita conmemoraba la fiesta de los tabernáculos, según Levíticos 23, del 23 al 44, usted lo puede leer. Y Cristo fue fiel a toda la ley de Dios, de manera que Él no planeaba quebrantar la ley de Dios en este punto tampoco, sino que estaba esperando el tiempo correcto. Y aquí entonces vemos que ese tiempo fue adecuado. Después de que sus hermanos subieron a la fiesta, días después Cristo también sube, pero lo hace en secreto y no abiertamente. Y en los versículos 11 al 13 muestra entonces que hubo una murmuración entre la gente acerca de Él. Comenzando con los judíos, ahí en el versículo 11 dice: vean la forma en la que ellos hablan acerca de Jesús. El desdén con que se refieren al Señor Jesús, ahí en el versículo 11. ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está este? Hablan de Cristo con desdén. Otros en el versículo 12 dicen: oh, Él es bueno. Otros dicen:
no, al contrario, extravía a la gente. Y nadie hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Nuestro Señor, queridos hermanos, aún que conoce los corazones, sabía la reacción que iba a haber de parte de la gente al subir él entonces a conmemorar la fiesta a Judea. Y aún así decide ir a llevarlo a cabo. Y no solo ellos, sino que, como lo veremos en la próxima semana en el versículo 14, el versículo 14 vemos de que a la mitad de la fiesta el Señor Jesús sube entonces al templo y se pone a enseñar. Y esto muestra una vez más la determinación de nuestro Señor de hacer la voluntad del Padre ante tal difamación, ante la difamación de otros injustamente acerca de Él. Interesante, hermanos, de que mientras ellos hablan de Jesús y hablan con desdén con Jesús acá, ellos estaban en una posición, como usted lo ve ahí en el versículo 12 y 13, en los que ellos tenían que enfrentarse con la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Y qué iban a hacer ellos con Él? ¿Cómo qué iban a pensar acerca de Jesús? ¿Será que era el Mesías? ¿Será que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo como Juan el Bautista lo había anunciado? ¿Qué harían de Él? Esta era la pregunta en la que ellos debían de responder. Hermanos, esta pregunta también la tiene todo hombre en el día de hoy. En nuestros días, en entornos fuera de la iglesia, y algunos quizás dentro de la iglesia, responderían que Jesús, pues posiblemente fue un buen profeta, un buen maestro. Y usted diría, no, nosotros acá no responderíamos de esta manera. Quizás otros sí lo pueden hacer mientras piensan qué harán con el Señor Jesús, pero no nosotros. Usted y yo responderíamos, nosotros sabemos quién es el Señor. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y diríamos, eso es lo que hacemos con la pregunta que estas personas también tuvieron que enfrentarse acerca de qué hacemos con Jesús. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. No cabe duda de ello. Pero a la luz entonces de esta realidad, a la luz de esta verdad, preguntémonos entonces, ¿estaremos sometiéndonos, estaremos viviendo de forma firmemente determinada a vivir según la voluntad de Dios, sometiéndonos a su palabra? ¿Y será que vemos a Jesús, a nuestro Señor, como nuestro Señor y el Señor de nuestras vidas? Esto debe de reflejarse en la forma entonces que buscamos llevar a cabo su voluntad, en la práctica, en el día a día. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y esto debe de reflejar, debe de llevarnos a un cambio de vivir en nuestro diario vivir, en nuestra práctica, en nuestros hogares, en la forma en la que nos conducimos, como aquellos que han sido redimidos por Cristo, como aquellos quienes están bajo el señorío de Cristo, como aquellos en los cuales no viven según sus propios impulsos, sino con una firme determinación de vivir según la voluntad de Dios, en los cuales tienen como meta vivir según la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Es decir, de que cada vez de que amanece y cuando usted ve la meta que tiene en su vida, por los siguientes 20, 30, 40, 50 años que el Señor le vaya a dar de vida, tiene como una meta de decir, vivir conforme a aquel, agradando al Señor, aquel que se entregó a favor mío. Ahora yo vivo, no para mí mismo,
sino para agradarle a Él. El Señor vivió de esta manera, tenía un propósito, se sometió a la voluntad del Padre y nos dio ejemplo de ello. Y ahora nosotros también debe de caracterizar nuestro orar y rogarle al Señor, ayúdame a vivir de esta manera. Guárdame de terminar viviendo para mí mismo. Quiero llegar hasta el último día y que tome mi último respiro y poder entonces al tomar mi primer respiro escuchar la voz, las palabras de mi Salvador, buen siervo fiel. Poder terminar mientras estoy dando mis últimos respiros, decir, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, pero mientras tanto, para poder llegar al final de nuestros días y terminar exclamando esas palabras en el día de hoy, debemos de estar diciendo, ¿qué estamos haciendo para vivir de esa manera? Y pedirle al Señor que vivamos de esa manera. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos. Queremos ser un pueblo que vivamos entregados a ti, viviendo vidas fieles y piadosas, como lo incluso se nos era recordado en el primer servicio. Pero como tu palabra también acá en el ejemplo de nuestro Señor nos ha recordado. Ayúdanos a vivir de esta manera para gloria y honra tuya. Amén. Amén. Vamos a